Hola gente, soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a las historias olvidadas de los Beatles en esta segunda parte de los bateristas que acompañaron a John, Paul y George. Pete Best fue el quinto baterista que tuvieron los futuros Beatles después que Norman Chapman tuvo que renunciar debido a su ingreso a las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Cuando Alan Williams propone a los Silver Beatles para ir a tocar en el Club Indra de Hamburgo, acuerdo que había pactado con el promotor alemán Bruno Koschmider, Alan les dice que sin baterista no habrá contrato, ya que Chapman había tenido que renunciar y varios bateristas con los que se contactaron no estaban interesados en ir a Alemania. Habían visto a Pete Best en el Cashback Club tocar con los Black Jacks y fue George quien le propuso hacer una audición. Pete aceptó enseguida, ya que desde que los había visto tocar tenía la ilusión de poder formar parte del grupo. La audición se llevó a cabo y Pete al otro día viajó con los Silver Beatles a la ciudad de Hamburgo. Decía Alan Williams: Peter era la única opción que tenían. Si la audición no se hubiese hecho, era lo mismo. Randolph Peter Scandal, mejor conocido como Pete Best, nació el 24 de noviembre del 41 en la ciudad de Madras, en la India, y en ese momento la banda quedó formada por John, Paul y George en guitarras, Stuart Sutcliffe en bajo y Pete Best en batería. Pete estuvo en el grupo durante unos 2 años, pero los Beatles, cuando regresaron a Inglaterra para la prueba de grabación de Parlophone, George Martin no quedó conforme con la manera de tocar de Pete y les dijo que para conseguir un contrato de grabación debían tener otro baterista. El siguiente paso fue que Pete Best quedaba fuera del grupo y el 16 de agosto del 62, Brian Epstein lo cita en las oficinas de NEMS en Liverpool para echarlo. Siempre se ha comentado que hubo otras cosas que influyeron para su despido, como ser que Pete se mostraba lejano con el grupo con el que no compartía muchas cosas o que no quiso hacerse el corte de pelo característico de los futuros Beatles. Pero según el escritor de música Spencer Lade, que publicó un libro sobre la expulsión de Pete Best, afirmó que la envidia y los celos, en especial de Paul McCartney, jugaron el papel principal en la expulsión. Con relación a sus actuaciones en el Cavern, un artículo de la revista Mersey Beat decía: John, Paul y George hicieron su entrada al escenario entre vitoreos y aplausos, pero cuando entró Pete, los fans se volvieron locos, las chicas gritaban. En Manchester se ganó su popularidad solo con su presencia. Cuando salió del grupo, trabajó como panadero y en el 88, después de muchos años de rechazar todas las oportunidades para tocar la batería en público, Pete finalmente cedió y se presentó en una convención de los Beatles en Liverpool. Pete actuó junto a su hermano menor, Rog, y luego su esposa y su madre le dijeron: no lo sabes, pero vas a volver al mundo del espectáculo. Pete Best ahora viaja regularmente por el mundo con la Pete Best Band. Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, antes de formar parte de los Beatles, era el baterista de la banda Rory Storm and the Hurricanes. Cuando llega el momento de las pruebas de grabación y se expulsa a Pete Best, el próximo a ingresar era Ringo, al que conocían de Hamburgo, principalmente del club Kaiser Keller. Una vez más, fue George quien lo contactó, y como los Beatles pagaban más que otras propuestas, Ringo aceptó. Y con la formación definitiva de John, Paul, George y Ringo, fue el comienzo de la historia de la conquista del mundo por parte de los Beatles. Nació en Glasgow el 27 de julio del 30. Fue un baterista de estudio quien fue contratado puntualmente para grabar el primer sencillo de los Beatles, Love Me Do y P.S. I Love You. En esa transición entre Pete Best y Ringo Starr y los comentarios de George Martin sobre Pete, Martin había contratado a Andy White para la grabación con los Beatles, pero Ringo también venía de Liverpool. Martin le hace una prueba
y fue finalmente Andy White quien grabó los temas, mientras Ringo simplemente ejecutó una pandereta. La versión de White se usó en el simple publicado en los Estados Unidos y en el LP Please Please Me, y la de Ringo en el simple publicado en el Reino Unido. Andy White tuvo una gran carrera como baterista y falleció a los 85 años en Calwood, New Jersey, por un derrame cerebral el 9 de noviembre del 2015. En el 64, cuando los Beatles iniciaron su primera gira mundial, Ringo es internado por amigdalitis, lo que suponía postergar el comienzo de la gira. Fue un poco conflictivo, ya que George se negaba a ir sin su compañero y llegó a pedir un reemplazo para él. Luego de ser convencido, el nombre que surgió fue el de Jimmy Nicol, sugerido por George Martin, quien había grabado un LP llamado The Beatles Best con el grupo Copycats, dándole un gran conocimiento de las canciones de los Beatles. El primer concierto de Nicol con los Beatles fue el 4 de junio en el KB Hallen en Copenhague. Se cortó el pelo como ellos y se puso la ropa de Ringo, aunque los pantalones le quedaron cortos. Nicol tocó en 8 conciertos hasta que Ringo se reincorporó el 14 de junio en Melbourne. Se dice que cuando se fue, sus compañeros de gira estaban durmiendo y no quiso despertarlos para despedirse. Había sido un Beatle por 13 días. Lo cierto es que durante esas jornadas, Nicol no solo compartió shows, sino también cientos de entrevistas, hoteles y varias cosas más como miembro pleno de los Fab Four. En esas ruedas de prensa, Jimmy no ocultaba sus impresiones del momento. Un día antes de ser un Beatle, las chicas no se interesaban en mí. Un día después, con el traje y el corte de pelo subiendo a la limusín, todas morían por tocarme. Era muy extraño y un poco aterrador. Poco tiempo después, Nicol fue llamado a suplir a otro baterista. Esta vez fue Dave Clark, líder de los Dave Clark Five, uno de los grupos de comienzos de la década del 60. Poco después, con su banda, The Shabdabs, Nicol editó 2 sencillos, pero sin éxitos. En el 65, quedó sin dinero y con una deuda de unas 4.000 libras. Sufre el divorcio y Nicol terminó viviendo en el sótano de la casa de la madre. En el 76 se suma a la banda sueca The Spotniks, con los que graba y hace una gira por Japón. Pero en ese tiempo, Nicol afrontaba otro problema grave, su adicción a las drogas duras. No daba notas, aunque en alguna ocasión aceptó breves entrevistas, como en el 84 durante una convención de los fans de los Beatles en Ámsterdam, donde dijo: «Ocupar el lugar de Ringo fue la peor cosa que me haya sucedido, y cuando los titulares de los diarios murieron, comencé a morir yo también». A pesar de vivir al límite durante años, Jimmy Nicol se negó a vender su fugaz historia con los Beatles, despreciando las tentadoras sumas que le ofrecían y que le hubiesen venido muy bien. Comentó en el 87: «Después de que el dinero se acabó, pensé en hacer plata de una manera u otra, pero nunca quise colgarme de la fama de los Beatles. Ellos habían sido muy buenos conmigo». Se había especulado con su muerte, pero en el 2005 el diario británico The Daily Mail confirmó que estaba viviendo en la pobreza en Londres y lo testimonió con la última foto que se conoce de él hasta hoy. En los inicios, Paul había tocado alguna vez la batería, y cuando Pete Best no estaba en alguna presentación, lo suplantaba. Grabó la batería en 2 canciones del álbum blanco, Back in the USSR y Dear Prudence, y fue cuando Ringo abandonó temporalmente al grupo por las duras críticas que recibía durante la grabación de ese LP. Peter Brown, asociado a los Beatles, decía: «Era un secreto a voces que cuando Ringo abandonaba el estudio, Paul añadía pistas de batería tocadas por él, y cuando Ringo volvía al otro día, hacía como que no se daba cuenta de que no era él quien tocaba». Y así llegamos al final de otro episodio de las historias olvidadas de los Beatles. Un saludo afectuoso. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.